Paz, mis amados hermanos y oyentes que nos escuchan en esta hermosa mañana, Dios les bendiga. Paz, mis amados hermanos de este hermoso y bendecido grupo edificados en la palabra. Hay un hermoso versículo que nos dice en Salmos 36:7 nos dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Amén. Mis amados hermanos, en esta hermosa mañana les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Continuamos con la primera epístola del apóstol Pablo, mis hermanos, a los Corintios. La epístola que revela el carácter personal de Pablo. Estamos en la tercera semana, mis amados hermanos, con el subtema las preguntas con respecto al matrimonio. Nuestra reflexión para esta hermosa mañana se titula La pregunta acerca del celibato y el matrimonio. Pero primeramente, mis amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en este hermoso amanecer, Señor, venimos delante de tu divina presencia. En humildad, mi Padre, a suplicarte que tú nos guíes en todo momento para que nosotros podamos llegar al entendimiento, para que podamos también nosotros comprender tu palabra, mi Dios. Danos, Padre Celestial, discernimiento para que hacer, Señor, ese instrumento de tu labranza, para poder regar, Padre Santo, la semilla de tu santo evangelio. Padre Celestial, solo tú puedes, Señor, tocar nuestros corazones y tocar los corazones y hacerlos sensibles, Padre Celestial, para que podamos comprender tu palabra. Mi Señor, sin ti no somos nada ni nada podemos hacer, Padre, y es por eso que primeramente nos encomendamos en tus divinas y poderosas manos para que tú seas, Padre Celestial, abriéndonos el entendimiento, para que así, Señor, podamos expresarnos, Señor, conforme tú nos guíes, Padre. Tú has de poner esas palabras adecuadas en nuestros labios, Padre. Todo eso te lo pido y te lo agradezco, mi Dios, en el nombre bendito y santo de tu amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el tema a consideración lo encontramos en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 1 al 7. En cuanto, dice la palabra de Dios, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad, dice su palabra, sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Esto digo, por vía de concesión, no por mandamiento. Eso lo tenemos que tener muy claro, mis hermanos. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad, un modo y otro de otro. Amén. Eso es lo que nos aconseja su palabra, mis amados hermanos. Mis hermanos, Corinto era la misma inmoralidad de su época, mis hermanos. Existía toda forma de desviaciones sexuales que se expresaban abiertamente, una vida
disoluta, mis hermanos, o sea, un estilo de vida de desempeño que se caracterizaba por la inmoralidad, la depravación y la falta de control de todos, mis hermanos. Corinto era una de las ciudades más inmorales del mundo, mis hermanos. Hasta ahí llegó a ser Corinto, mis hermanos. Una de las ciudades más inmorales del mundo. Pues lo practicaban, imaginémonos, lo practicaba el cónyuge, mis hermanos, el vecino, el amigo y el extraño. Todo era un caos, mis hermanos. Vistiendo también provocativamente para llamar la atención y para atraer también a la tentación. Mis hermanos, el culto a ídolos también y la prostitución, donde habían rituales en el templo de Afrodita, mis hermanos. Esos rituales eran de pura prostitución, mis hermanos. Por ello, la comunidad cristiana que se formó allí era compuesta por judíos y gentiles. Afrontaba muchos problemas de unidad y luchaban contra las influencias paganas, mis hermanos, y a la inmoralidad. Eso fue en tiempos de Pablo. Tenían una vida inmoral y lujosa. También se les conocía mis hermanos, o se les describía con el nombre de corintizar, que se usaba para describir un comportamiento inmoral. Eso es lo que significaba corintizar, mis hermanos. La adoración a la diosa Afrodita, que incluía también la prostitución. Para ellos era sagrada, mis hermanos, esa diosa y lo que ellos hacían allí. Mis hermanos, para ellos era una parte importante de esa cultura religiosa pagana, mis hermanos. Habían problemas internos en la iglesia de Corinto también. Sufrían de divisiones, no había unidad, permitiendo, mis hermanos, a que las antiguas creencias y prácticas paganas influyeran en la fe. Pablo les escribió para abordar los problemas, mis hermanos, corrigiendo sus comportamientos y enseñándoles principios de unidad, pero esa unidad moral y vida en el Espíritu Santo. La iglesia, o sea, los creyentes de Corinto, mis hermanos, comenzaron a buscar la mejor forma de controlar la situación que tenían, llegando a la conclusión, algunos, que el celibato era la mejor opción. Creyeron, mis hermanos, que no tocando a una mujer o a un hombre era la forma de mantenerse puros y aunar también fuerzas para vencer la tentación. Era la forma de controlarse para ellos, controlarse a sí mismos. En algunos hubo aceptación y en un buen número, mis hermanos, comienzan a practicar el celibato. Aún, mis hermanos, estando casados, abandonando al cónyuge. Esto sucede cuando hacemos nuestra voluntad, mis hermanos, creyendo tener nosotros las soluciones en nuestras manos, pero no es así. Todo lo tenemos que poner en las manos de nuestro Dios. Ahí sí hay una solución correcta. Al querer ellos manejar la tentación de la fornicación y el celibato, eso es lo que ellos pensaron, pero se había convertido, mis hermanos, en un problema. La iglesia necesitaba una guía. Por ello le escribieron al apóstol Pablo, preguntando lo que el Señor había enseñado respecto a la fornicación, al celibato y al matrimonio.
Según vemos las respuestas del apóstol Pablo, mis hermanos, las respuestas del apóstol Pablo, cuando le responde en cuanto a las cosas de que me escribisteis, el apóstol Pablo da respuesta a esas preguntas específicas que la iglesia de Corinto le había escrito, mis hermanos, y le habían hecho a él también esas preguntas. En primer punto, mis hermanos, hay situaciones especiales para no casarse. Mis hermanos, un creyente puede no casarse, porque tiene mejor libertad para dedicar el mayor tiempo al servicio de nuestro Dios. Su palabra, mis hermanos, nos aclara que es un don de Dios. El celibato es un don divino, mis hermanos. Dice el versículo 1. Bueno, ¿qué quiere decir en calón, en griego? Significa aconsejable, ventajoso, provechoso, sano, bello. Su concepto va más allá de la belleza, mis hermanos. Incluye la bondad moral y la virtud. Calón no está separada de la virtud y la integridad, donde lo bello y lo bueno son inseparables, mis hermanos. ¿Cuánto encierra esta palabra, mis hermanos, que nosotros... es por eso, mis hermanos, que nuestro Dios, cuando hizo su creación, dijo que era bueno, y vemos todo el significado que tiene, mis hermanos. Principalmente nos dice que bueno significa que quiere decir aconsejable, ventajoso, provechoso, pero lo más importante que vemos nosotros que dice bello. Por eso es que su concepto va más allá de la belleza, mis hermanos, de la creación de nuestro Dios. En 1 Corintios 7:26 nos dice, mis hermanos, tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Mis hermanos, esta necesidad que apremiaba en Corinto era terrible. Por eso el consejo del apóstol Pablo era que se quedaran solos. Y en el punto número 2 nos dice que es necesario considerar detenidamente el llamado de Dios y su voluntad, mis hermanos. Dios, mis hermanos, llama a algunos hombres y mujeres a permanecer solteros, según plantea Pablo, mis hermanos, para que sin impedimento os acerquéis, dice, al Señor. Para que no tengamos ningún impedimento a acercarnos más a nuestro Dios, que estando solteros, pues dedicamos más el tiempo a nuestro Dios, ¿verdad? No hay nada que nos quite el tiempo, ni poner nuestra mente ni nuestra mirada fuera de todo esto. En 1 Corintios 7:35 también nos dice, esto lo digo para vuestro provecho. Escuchemos bien, que esto lo estaba diciendo para vuestro provecho, no para tenderos lazos. No era porque nos estaba tendiendo lazos, mis hermanos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento, dice, os acerquéis al Señor. Eso es lo que Pablo nos decía, ¿verdad? Que era algo bueno, era provechoso al estar solteros. Hermanos, el apóstol Pablo da este consejo para que vivamos en devoción al Señor, dándonos, mis hermanos, a entender la gran ventaja de estar solteros. No es una obligación tampoco, ni un mandamiento, sino para que los solteros o más bien estando solteros, podamos servir a nuestro Señor. Mis hermanos, sin las instrucciones que el matrimonio puede implicar, como las de preocuparnos en agradar a nuestro cónyuge. Cuando el apóstol Pablo dice, bueno le sería al hombre
No tocar mujer. No se refiere solamente al celibato, mis hermanos. No. Aquí se refiere a tocar en toda la extensión de la palabra, para hombres y para mujeres solteros. No debe haber pecado inmoral entre los solteros, mis hermanos, divorciados, viudos y viudas, separados, y es que a causa de o razón de no hay ninguna causa ni razón para que se haga, mis hermanos. En Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vemos que también se adultera solamente con ver. ¿Y dónde está? En el corazón, mis hermanos. En primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Más bien, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso es lo que el apóstol Pablo quería, que todos se apartaran de la fornicación porque estaban pasando por momentos muy difíciles en Corinto. En Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Amén. Qué hermoso, mis hermanos. Esta es una orden y debe ser la norma de la iglesia, mis hermanos. Aquí la palabra de Dios nos guía, mis hermanos. Todo hombre y toda mujer debe de estar casado, dice su palabra. Cada uno con su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es el consejo que nos da la palabra de nuestro Dios. La razón y el por qué, mis hermanos, la misma palabra de Dios nos lo dice. No tenemos que consultar con nadie, mis hermanos. Dice a causa de las fornicaciones, de una vez nos lo aclara, ¿por qué es? ¿Verdad? Porque es a causa de las fornicaciones. Por eso es de que la mujer debe tener su marido y el hombre su mujer, para no para que no haya una causa de fornicación. Este versículo, mis hermanos, es muy importante en nuestra vida matrimonial. Se refiere a la importancia de la relación sexual dentro del matrimonio, estableciendo que cada uno debe cumplir con su deber conyugal. También subraya que la sexualidad es un regalo de Dios, mis hermanos, para ser disfrutado dentro del matrimonio y que el acto debe de ser de entrega mutua y debe también satisfacer las necesidades de cada uno. Como esposos, no se trata de solamente satisfacción personal, mis hermanos, para uno solo. No, mis hermanos, tiene que satisfacerse mutuamente dentro del matrimonio, para no caer en la tentación y no estar diciendo que, pues no, mi esposo o mi esposa no encuentro satisfacción. No, mis hermanos. Por eso es que la entrega tiene que ser total del uno para el otro. Tiene que haber amor también y esa entrega, mis hermanos. Este es un deber, no una obligación impuesta, mis hermanos. Es un intercambio de amor del que existe en ese momento. Nuestro Dios dio la orden, mis hermanos, de casarse para que se propague y perpetúe la raza humana, mis hermanos. Lo leemos en Jeremías 29:6, que nos dice, mis hermanos, Jeremías 29:6 nos dice, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujer a vuestros hijos
y dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Hay un porqué, ¿verdad, mis amados hermanos? Porque dice su palabra, para que siempre se fortalezca la intimidad también, mis hermanos, edificando un fundamento sólido para la familia también, para la familia, la sociedad y la supervivencia humana también. Mis hermanos, la sexualidad es una parte sana y natural de la vida matrimonial. Por lo consiguiente, todo creyente se le ordena estar casados para no vivir en adulterio también. En estos dos versículos hemos comprendido dos reglas. El celibato, si tenemos ese don de abstinencia, mis hermanos. Casarse es el consejo para no caer en tentación de la carne también, y es porque también tiene el don para casarse también. Mis hermanos, Pablo no está discutiendo la enseñanza bíblica acerca del matrimonio, no, mis hermanos. Leemos en Efesios 5, 22 al 33, que lo podemos leer en casita, mis hermanos, dedicando el tiempo para su comprensión también. Mis hermanos, en estos versículos instruye a los maridos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ese es el concepto que se encuentra del versículo 22 al 33 de Efesios 5. De forma sacrificada y humilde también, mis hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo. Esto se entiende dentro del contexto de un matrimonio cristiano, donde la relación, mis hermanos, refleja la de Cristo con la iglesia. Mis hermanos, debe ser una actitud en equipo, donde ambas partes, se comprometan a respetarse mutuamente, que esto es muy indispensable, mis amados hermanos, el respeto el uno hacia el otro. Este pasaje no justifica el abuso tampoco, se trata de amor y respeto mutuo. Se entiende como un marco para un matrimonio saludable también, y no como tener una licencia para la dominación. En estos pasajes vemos al apóstol Pablo, mis hermanos, lidiando con problemas específicamente acerca de la tentación y la fornicación en esta sociedad vil e inmoral hasta nuestros días, mis hermanos, siendo la solución el celibato o el matrimonio. El celibato, mis hermanos, cuando Dios nos haya concedido el control sobre el sexo. Si nosotros deseamos servir a nuestro Señor, se lo podemos pedir también, mis hermanos. En un mundo donde el sexo, mis hermanos, se le hace alarde también, eso se escucha demasiado, mis hermanos, se le hace alarde. Sería casi imposible, mis hermanos, mantenerse puro si no contamos con la presencia y el poder de nuestro Dios en nuestras vidas también. Oremos, mis hermanos, como dice su palabra, sin cesar. No nos aconseja su palabra, mis hermanos, en Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 18 nos dice que demos gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nuestro Dios, mis hermanos, nos instruye por medio de su palabra para no sufrir nosotros las consecuencias de la desobediencia. Proverbios 18:22 también halaga al que se casa y nos dice: el que haya esposa o esposo, haya el bien
y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Mis amados hermanos, qué hermosos consejos y qué esos halagos que nuestro Dios nos da en su palabra, mis hermanos. En tercer punto, mis hermanos, en el matrimonio hay deberes, mis hermanos. La palabra deber conyugal, en términos griegos se dice ten opeilein, que significa la deuda. Es una deuda, mis hermanos. Ese deber conyugal es una deuda. Cumplir con lo que se debe también. El esposo y la esposa se deben mutuamente ciertas cosas. Ambos tienen derechos, mis hermanos. Ambos tienen responsabilidades. La palabra en griego ten opeilein se utiliza también para explicar conceptos relacionados, mis hermanos, con los derechos y deberes sexuales y la obligación de los cónyuges entre sí. La palabra cumpla, también, mis hermanos, porque dice la palabra, leemos cumpla, también nos dice, implica acción, una acción continua, así que los derechos y deberes de cada uno deben cumplirse continuamente, esposo y esposa. En Marcos 17 nos habla acerca de uno. Por esto dejará, dice, en Marcos 17 nos dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. No es que esté abandonando por completamente a los padres, no, mis amados hermanos. Tiene que hacer su vida conyugal dentro de la esposa y el esposo para vivir en paz. Porque ese es lo que nos dice su palabra. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Primera de Pedro vemos un versículo tan hermoso que capítulo 3 y versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un hermoso versículo, mis amados hermanos, y un hermoso consejo para todo matrimonio. Mis hermanos, este versículo implica para ambos. ¿Por qué? Porque la pareja debe de vivir sabiamente, dándonos honor ambos, mis hermanos. También el esposo es frágil, no puede ser maltratado tampoco, mis hermanos. Esposo y esposa son coherederos con Cristo, mis hermanos, pues son una unidad con Dios. La condición de coherederos es un regalo de la gracia de Dios, mis hermanos, pues formamos parte, mis hermanos, esposo y esposa, quienes como parejas son coherederos de la gracia de la vida, al compartir, mis hermanos, al compartir la vida juntos, de acuerdo con las instrucciones bíblicas, mis hermanos. Hay un versículo muy interesante en Proverbios 5:18 que nos dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Este versículo nos enseña a regocijarnos y ser fieles el uno al otro, mis hermanos, pero dice, con la mujer de tu juventud. Le recuerda al esposo a no olvidar la relación que comenzó con su juventud. Hace una invitación al esposo a ver a su esposa como una hermosa sierva, cuyo amor y caricias deben ser
deleite del esposo, un regalo que debe ser disfrutado y cuidado también, mis hermanos. Debe de haber propiedad mutua, mis hermanos. Debe de haber propiedad mutua sobre el cuerpo de cada uno en el matrimonio. Mis hermanos, tanto el esposo como la esposa tienen igualdad de derechos sobre el cuerpo de cada uno. Ninguno de los cónyuges tiene autoridad plena, mis hermanos, sobre su cuerpo. La palabra de Dios es bien clara. Nuestro Dios lo ha establecido, no el hombre, mis hermanos. Lo ha establecido porque es parte del matrimonio. Es un regalo que Dios ha creado. Esta enseñanza bíblica destaca la importancia, mis hermanos, de la reciprocidad, el respeto y la continuación en el matrimonio, especialmente en lo que respecta a la intimidad, mis hermanos. La intimidad física, recordemos que Mateo 19, al final del versículo dice, y los dos serán una sola carne. Eso es lo que dice en Mateo, mis hermanos, 19, y versículo 5, dice, y los dos serán una sola carne. Su palabra, mis hermanos, es tan clara. Al negarse sin razón, es un engaño que se está haciendo el uno al otro. Al ayunar también, mis hermanos, debemos de hacer en consentimiento mutuo, como nos lo dice en el versículo 5, para ocuparos sosegadamente en la oración. Es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros ayunemos y tomarnos en cuenta uno al otro para ayunar juntos, es de mucha bendición. Ahora, si es imposible a uno de los dos, pues tenemos que comprender, pero si nosotros hemos decidido ayunar, hagámoslo, mis amados hermanos, que la bendición viene para el hogar. Mis hermanos, para que nosotros nos ocupemos, dice. Gracias a Dios cuando su palabra nos dice que en la oración, para que nosotros nos ocupemos directamente en la oración. Un propósito claro, dedicarse, mis hermanos, a la oración y a la devoción. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nosotros nos disponemos a ayunarnos, nos dedicamos a la oración y a la devoción a nuestro Dios. Es un periodo corto, si nos damos cuenta, es un periodo corto. No puede venir la tentación porque es un periodo corto, porque dice su palabra, después se puede seguir la vida normal para no darle lugar a la tentación por falta del control, el control en nuestra carne, mis hermanos. También nos aconseja no estar separados mucho tiempo a causa de la tentación. Pero lamentablemente este error se comete en muchos matrimonios, mis hermanos. Hay una tentación que muchas veces nosotros mismos la provocamos, mis hermanos. Cuando sea el esposo o sea la esposa se van de viaje, mis hermanos, vamos a la casa de la hermana o del hermano a decirle que va a salir de viaje, que por favor le encarga un vistazo, por decirlo así, ya que se va a quedar sola o solo. Ay, hermanos, se abren las puertas al enemigo y muchos han caído por este error, mis hermanos, provocando todo por no confiar en nuestro Dios, que Él cuida de sus hijos. Cuando ponemos, mis hermanos, en oración nuestra familia,
cuán importante es la oración en la vida de una familia, mis hermanos, poner nuestra confianza solo en nuestro Señor para que una pareja, o sea el matrimonio, esté apartado de la tentación. Hebreos 13:4 nos dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mis amados hermanos, Dios nos ayude a que no sea por nuestra causa que sean juzgados nuestros hermanos en la fe. Tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Dios cuando salimos, que nuestra familia queda en manos de nuestro Dios y no del vecino ni de un hermano de la iglesia que vaya a verlos cómo están. No, mis hermanos, tenemos que poner en las manos de Dios a nuestra familia. Mis amados hermanos, hoy hemos aprendido que existe el don del matrimonio y el don de Dios al estar solteros. No es porque nosotros queramos, siempre es nuestro Dios guiándonos. Él determina la vida de cada persona, mis hermanos, cada persona creyente. Así que no es cosa de burlarse tampoco de aquel soltero o soltera. Es Dios obrando en la vida del ser humano, pues somos su creación, estamos en sus manos, mis hermanos. A nadie, como dice un dicho, a nadie le ha dejado el tren, ni se ha quedado tampoco para vestir santos, como dicen muchos burlándose. El apóstol Pablo dijo, mis hermanos, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Así lo expresó, mis amados hermanos, el apóstol Pablo en el versículo, y en el versículo 7, mis hermanos, el apóstol Pablo era soltero porque según lo explica su palabra, pero hemos entendido que era un propósito que Dios tenía para él. Pues Dios le había dado el don de estar soltero para que él pudiese trabajar en su obra, mis hermanos. La vida de Pablo, mis hermanos, nos demuestra que la motivación de las acciones debe ser agradar a Dios. Cuando Pedro buscó agradar a los hombres, recordemos que falló. Cuando se centró en nuestro Señor, su confianza sirvió y se renovaron, mis hermanos. La soltería es vista como una oportunidad para enfocarse en la obra de nuestro Señor y buscarle continuamente, permitiendo una conexión, mis hermanos, con nuestro Señor. No es que estando solteros tengo más conocimiento, o por trabajar en la obra tengo salvación. No, mis hermanos. Solo somos instrumentos de su labranza. La conclusión para algunos creyentes, mis hermanos, fue que el celibato como la mejor opción, creyendo que no tocar nunca a una mujer o a un hombre, a una mujer o a un hombre, era la vida más segura para mantenerse puros y aunar fuerzas para vencer la tentación. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas nosotros las vamos a arreglar, pero no, mis hermanos. Cualquier persona honesta e inteligente sabe que mientras mayor sea la unión, mis hermanos, y el cariño entre esposos y esposa, más fuerte será el amor, la lealtad, la seguridad de la familia y su sociedad. Su iglesia y su gobierno, hoy día existe la necesidad, mis hermanos. En su iglesia y su gobierno, hoy día existe la necesidad apremiante de que los esposos y las esposas enderecen sus matrimonios, entregando la vida de cada uno de ellos a nuestro Señor Jesucristo y viviendo según
Él ha dicho que se ha de vivir solo su presencia y poder pueden enderezar un matrimonio, mis amados hermanos. ¿Qué importancia tiene la oración en el matrimonio, mis amados hermanos? Es de mucha importancia ponernos en las manos de nuestro Dios. Si nosotros queremos, mis hermanos, a que estar en comunión con nuestro Dios y nuestra familia viva en paz. Pero también, mis hermanos, porque dice también en su palabra en Apocalipsis 14:4, que ya lo leímos también, mis hermanos, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, aquí vemos por qué es, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La palabra de Dios es un manual que nos ha dejado nuestro Dios, mis hermanos. Es un manual en el cual nosotros debemos de guiarnos y estar protegidos con ese manual, pero si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, caemos en la tentación y caemos también en esta clase de doctrinas, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo le demos gracias a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por la palabra impartida, Señor. Gracias, Padre, por las palabras que pones en nuestros labios. Gracias, Padre, por abrirnos el entendimiento. Perdónanos, Padre Celestial, si en un momento nos equivocamos, Señor, quizás las palabras no están adecuadas, Padre, te pedimos perdón, Padre Santísimo. Pero sí te pedimos, mi Dios del cielo, que tú seas guiándonos con tu Santo Espíritu, para que nosotros, Señor, podamos expresarnos conforme a tu santa y divina voluntad, Padre Santísimo. Gracias, Padre, te doy por este grupo edificados en la palabra y te pido, mi Dios del cielo, que tú seas bendiciendo la vida de cada uno, Señor, principalmente la de nuestros hermanos administradores, Señor, cuídalos, guárdalos y protéjalos y denles tú, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre, guárdalos en el hueco de tus divinas poderosas manos a todos tus hijos de este grupo, Señor, y a todos nuestros oyentes. Gracias, Padre, por la palabra. Te lo agradezco infinitamente en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos, tengan un bendecido día.